Este webinar no importa si tienes experiencia o no, yo empecé desde cero, empecé aprendiendo lo más básico y les voy a decir que su mejor amigo es Google o donde ustedes buscan respuestas, porque todo está ahí, no es nada difícil, y la verdad es que solo es copiar y pegar y todo el mundo lo puede hacer. Lo único que necesitas es tiempo y práctica. Así es como yo empecé, así es como lo hice y ahora no soy experta, pero sé hacer muchas visualizaciones. Regresamos ya, estamos en lo que es el código. Le voy a dar clic porque este tarda un poco más, así que les recomiendo que le den play también en lo que lo explico. Ahorita estamos utilizando lo que es Google Colab, que es una plataforma que te deja utilizar Python. Hay muchas diferentes. Está también lo que es Jupyter Notebooks y si ya lo has usado antes, probablemente usas Spider o otro tipo de herramienta donde puedes utilizar Python. Lo primero que estamos haciendo es instalar los paquetes. Cuando utilizas otras herramientas, por ejemplo, yo ocupo lo que es Spider un poco más, solo lo instalas una vez en tu computadora y ya no tienes que volver a instalarlo. Aquí en Google Colab, cada que corres el código tienes que instalar estos paquetes. Estos paquetes son, aquí le vamos a dar, ya se instalaron, acá lo puedo ver por la flecha y le voy a dar clic en cerrar para que ya no me haga ruido ahí, pero ya están instalados los paquetes. Estamos instalando tres. El primero es StatBombPy, que es la librería de StatBomb para utilizar todos nuestros datos en Python. La segunda es MPL Soccer, que es una librería abierta que han creado para poder utilizar datos de fútbol y te ahorra muchísimo tiempo. Antes, cuando querías dibujar algo en una cancha de fútbol, tenías que tú dibujar la cancha de fútbol con líneas y coordenadas. Ahora ya está lista. Ahora solo especificas qué proveedor de datos y queda listo. Y Highlight Text es solamente para cosas muy específicas de las gráficas. Esto no te lo tienes que aprender de memoria, yo no me lo sé de memoria, yo lo voy copiando y pegando cada que hago nuevas visualizaciones. Y ahora vamos a darle play a lo que es las librerías de los paquetes, ¿vale? Y vamos a cortar los nombres. Como vieron, instalamos lo que es StatsBombPy, lo acorté a SB para que cuando lo escriba no tenga que escribir StatsBombPy. Hice lo mismo con Pandas. De MPL Soccer voy a instalar lo que es el Vertical Pitch y el Pitch, que son diferentes tipos de campos de fútbol, y lo que es Matplotlib para graficar en Python. Ahora sí, empezamos con la manipulación de los datos. Algo que es muy importante saber y que lo voy a mencionar durante todo el taller, todo el tiempo, es no te lo tienes que aprender de memoria, no tienes que ser experto, es copiar y pegar y buscar respuestas en Google. Si dices, ¿cómo quiero ver una columna de una base de datos? Lo buscas en Google y te da el código. Solo tienes que cambiar ciertas cosas, que es para lo que tienes que aprender. Vamos a revisar las competiciones gratis que tiene StatsBomb. StatsBomb tiene muchas competiciones gratis para esto, para personas que empezaron como yo, para empezar a jugar con los datos, empezar a crear cosas nuevas y familiarizarte con lo que son los datos del fútbol. Entonces ya tenemos varias afuera, que por ejemplo tenemos Champions League de varios años. Acá te tienes que familiarizar con las bases de datos, todas tienen columnas. Por ejemplo, acá tenemos el ID de la competición, el ID de la temporada, el nombre del país donde es la competición, el nombre de la competición, el género, la fecha, todo. Y puedes ver cuáles tenemos. Tenemos lo que es Champions League, algunas finales, tenemos lo que es la Liga Inglesa Femenil de algunas temporadas pasadas, el Mundial, el 2018 y el 2022. En este caso vamos a estar utilizando el 2022, entonces es por eso que necesitamos el ID de la competición y de la temporada. Vamos a utilizar lo que es 43 y 106, ¿vale? Y si quieren, aquí hay más para que lo chequen. Tenemos todas las competiciones de todos los partidos de Messi en el Barcelona, también porque si quieren hacer algo con eso. Entonces, como mencionamos, vamos a utilizar el código de ID de competición 43 y de temporada 106 para escoger solo los partidos del Mundial 2022. En StatsBomb tenemos estas funciones que, por ejemplo, les mencioné antes, en lugar de StatsBombPy, lo acortamos a SB, que es este SB, y luego tenemos el nombre de matches, que es ya una función que StatsBomb hizo para recopilar todos los partidos en específicas competiciones. Si voy muy rápido, igual también dejen en los comentarios. Los comentarios los está viendo Ricky, entonces él me dirá si voy muy rápido o voy muy lento. Entonces ya le damos play y podemos ver aquí todos los partidos del Mundial 2022. Igual tenemos que analizar nuestras bases de datos. Es muy importante saber todo lo que tenemos y con qué podemos trabajar y con qué no para poder hacer un análisis profundo. Acá tenemos lo que es a qué hora fue el partido, la competición, si el partido está disponible, el equipo en casa, el equipo fuera y el resultado.
Y también tenemos más cosas extras por si quieren, no sé, hacerlo, pero tenemos lo del estadio, el referí, el técnico, en qué etapa fue, si fue de grupo, si fue semifinal. Entonces, hay muchas cosas si quieres analizar diferentes tipos de cosas, ¿no? Acá, olvidé mencionar que lo que vamos a utilizar ahora es el ID de partido. Cada partido tiene un ID específico, que es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, el de Marruecos-Portugal tiene este ID, el de Australia-Dinamarca tiene este ID, pero nos vamos a enfocar en los partidos de Argentina. Nos vamos a enfocar en el campeón del mundo y si escucharon el acento de Ricky y saben que es argentino, él es feliz con esto. Entonces vamos a filtrar, esta es la primera manipulación de datos que vamos a hacer. Hasta ahora solo hemos visto las bases de datos. Vamos a filtrar para que solo me salgan los partidos de Argentina. Entonces vimos que me salía el equipo de Argentina en casa y el equipo de Argentina en fuera. Con esta línea de código, yo voy a hacer diferentes bases de datos para mostrarles qué hace cada una. Ustedes no tienen que hacer esto, si quieren solamente ir haciendo update o de cada una, lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí a esta yo le llamé Mundial 2022 y aquí voy a utilizar esta de Mundial 2022 para crear una nueva que se llama Partidos de Argentina. Entonces estoy separando. De Mundial 2022 voy a escoger solamente donde Home Team sea Argentina y también donde Away Team sea Argentina. Este símbolo puede ser este tipo de OR AND, que es I o O, y puedes ocuparlos para este tipo de filtración. Entonces voy a escoger nada más los partidos de Argentina para tener los Match ID, que es lo que voy a necesitar. Y aquí los vemos, está el de Holanda, está el de Francia, Polonia, contra México, que nos dolió mucho, el de Croacia, Australia y el de Arabia Saudita, que les dolió a los argentinos. Y este es un truco que van a encontrar los que están siguiendo el código que subí en los archivos de Google Drive. Se van a dar cuenta que hay cositas un poco diferentes tal vez como esta línea de código que he agregado después. No se preocupen, voy a subir este nuevo archivo a ese archivo de Drive que se les fue mandado en el correo para que no se preocupen. Agregué esto para que ustedes puedan ver todas las columnas que tiene nuestra base de datos. Nuestras bases de datos de partido se recolectan más de 4.000 eventos por partido. StatsBomb recolecta solamente lo que es eventing, que son eventos con balón, y lo que son las presiones, único de StatsBomb. Entonces, se recolectan más de 4.000 eventos, entonces nuestras bases de datos ya de partidos específicos o de jugadores o de ese tipo son muy extensas, entonces hay cosas que se ven un poco más cortas. Por ejemplo, vale la pena también mencionar, cuando usas el signo de hashtag o de gato, es para que no se lea esa línea de código. Simplemente puedes poner comentarios o puedes guardar líneas de códigos para después y eso no se lee. Entonces, le voy a dar clic aquí para que vean. Ahora estoy con StatsBomb Events y el Match ID que escogí del partido de Argentina contra Francia, que fue la final. Voy a ver todos los datos que hubo en ese partido. Aquí pueden ver que no se ven todas las columnas y de hecho me salen 3 puntitos de que hay más columnas, porque son bastantes. Y hasta abajo tampoco me van a salir todas las filas. Y como les dije, más de 4.000 eventos y son 91 columnas. Como aquí quiero que sí vean todas las columnas, voy a utilizar esta función para que me ponga todas las columnas. Le doy play, le vuelvo a dar play acá y ya puedo ver todas las columnas. Puedo ver el nombre de todas las columnas. Aquí sale como none, no hay valor en eso, pero es porque salen todos los eventos y, por ejemplo, en ese evento no fue foul. Puede que ese evento haya sido un pase o haya sido un disparo, entonces por eso me sale none. Pero ahorita vamos a ver todos los tipos de eventos que tenemos, todas las columnas que tenemos y qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, con calma, tenemos mucha información, pero una vez que ves los nombres, sabes qué es lo que necesitas utilizar. Estas son todas nuestras columnas. Cada evento tiene un ID. Entonces, y tenemos, por ejemplo, el Match ID, tenemos el minuto de cada acción. Si nos vamos más para acá, por ejemplo, tenemos el equipo, Argentina, Francia. Estos dos primeros son las lineups, las alineaciones. Lo cerramos y con esta función, columns, vamos a revisar el nombre de todas las columnas que tenemos en nuestra base de datos Argentina-Francia para saber cuáles son las que vamos a utilizar. Como les mencionamos, son como 94, pero esto es una visualización rápida para saber cuáles necesitas y cuáles no. Entonces, por ejemplo, yo sé que no voy a necesitar
block deflection, ni siquiera voy a necesitar lo que son los fouls. En este taller solo lo único que vamos a ver son los pases. Y vamos a ir filtrando hasta llegar a los pases. Si tú quieres ver otra cosa, vas a aprender cómo filtrar para otra cosa. Si en lugar de pases tú quieres ver disparos, vas a aprender cómo, solo tienes que cambiar el nombre. Entonces aquí tenemos todos los nombres. Ahora, tenemos algo que se llama type. Ese es el tipo de jugada. Ahí en type va a ser, que es una columna, que de hecho está acá. Player shot y type. Esta columna es la que te va a decir qué tipo de jugada es, si fue un disparo. Vamos a ver cuáles tenemos. Con esta función de unique puedes ver cuáles son los nombres únicos en esa columna. Entonces, en la columna de type de nuestra base de datos vamos a ver qué eventos tenemos. Tenemos lo que es la alineación, tenemos lo que es la mitad del partido, todas las jugadas que fueron de pase, todas las jugadas de recepción de balón, todas las jugadas de carry, que es el acarreo o cuando avanzas con el balón, las presiones, los disparos, eventos de los porteros, cuando un jugador fue sustituido o no. Entonces ya sabemos cuáles son todos los tipos y nosotros nos vamos a concentrar en lo que es pase. Creamos nuestra base de datos, acá que la había guardado, la había puesto como hashtag para que no me apareciera y solo me apareciera lo que es unique. Pero ya que le quito el hashtag, voy a filtrar todos los eventos de Argentina-Francia que sean pases y estos los voy a guardar en una nueva base de datos que se llama pases. Le doy clic y listo. Y ahora voy a ver, hay una columna en esta base de datos que se llama location, que es el lugar en la cancha donde están pasando todas las acciones. Nosotros tenemos, en StatsBomb recolectamos con mucha calidad de los datos la coordenada X y Y de dónde pasa todo en el campo. Entonces, si hubo un disparo de fuera del área, tenemos la coordenada exacta de dónde pasó en X y Y, dónde está el disparo. Esto te da, cuando la calidad de los datos es buena, te dice si hay disparos fuera del área, dónde fue el centro, dónde han sido los fouls, dónde están recuperando balón los jugadores. Entonces es muy importante saber la localización. En StatsBomb tenemos ciertas coordenadas específicas de StatsBomb que también pueden encontrar o me pueden preguntar después, pero ya están instaladas en los paquetes. Y vamos a ver cómo se ven estas localizaciones. Es X y Y. Entonces, por ejemplo, esta acción, ahorita no sé qué acción es, pero este pase fue en la coordenada 60, 61, 40. Que si no me equivoco, nuestras coordenadas son 80 en Y, 120 en X, y entonces eso fue un poquito antes del medio campo. Porque, no, un poquito después del medio campo sería 40, entonces sería un poquito después del medio campo. Y del lado derecho. Esto solamente es una representación, no se lo tienen que aprender ni nada, pero nuestras variables X y Y se ven así, están juntas en una sola columna. Lo que tenemos que hacer es separarlas. Tenemos que separarlas para saber cuál es la coordenada X, cuál es la coordenada y también tenemos algo que en pases, por ejemplo, hacia dónde fue el pase. Entonces tenemos coordenada finalización de pase X y Y, dónde empezó y dónde termina. Con esta línea de código vamos a separarlo. Lo que vieron ahorita anteriormente lo vamos a separar en cada columna. En lugar de tener X y Y juntos, lo vamos a tener una columna de X y una columna de Y. Y esto se hace, primero vamos a crear las columnas. Con esto puedes crear nuevas columnas en una base de datos que ya tengas. Acá, por ejemplo, estoy creando la columna de X y estoy creando una columna de Y nueva. Y aquí le estoy diciendo que va a ir dentro de esas columnas. Y es la columna de location en nuestra base de datos de pases, apply PD series. PD, recuerden que es nuestra función de pandas, y esta función de series o series es para separarlo, que lo que esté ahí dentro por coma se vaya separando. Entonces lo vamos a aplicar y vamos a hacer exactamente lo mismo con la finalización del pase, las coordenadas de finalización del pase, y así es como se va a ver nuestra nueva base de datos. Esto va a estar al final porque como lo agregué, cuando agregas una columna se agregan al final. Y así se vería ahora. Tengo una columna de X, tengo una columna de Y, una columna de dónde terminó el pase en X y una columna de dónde terminó el pase en Y. Esto es para poder visualizarlo en un campo de fútbol. De nuevo, no te lo tienes que aprender, copias y pegas y listo.
Esto, de hecho, yo lo he escrito una vez en mi vida, yo creo, y lo he ido copiando y pegando. Entonces, no es nada de qué asustarse. Ahora, yo solamente quiero analizar a un equipo. Tú puedes analizar a los dos, luego si quieren jugar con el código, se los recomiendo mucho. Pueden analizar a los dos, pueden analizar solo a un jugador, que de hecho lo vamos a hacer después. Pueden analizar todo un torneo, si quieren analizar todos los disparos o todos los pases de un torneo, lo pueden hacer. Aquí yo me voy a enfocar en lo que es Argentina, entonces voy a filtrar utilizando lo que ya utilizamos antes, que es utilizando el signo de igual 2 veces para decir que voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar pases de Argentina. En esa base de datos nueva voy a poner mi base de datos de pases donde estaban todos los pases del partido, pero voy a seleccionar que la columna de team diga Argentina. De esta manera voy a filtrar mi base de datos de pases a solo los pases de Argentina, o en donde la columna de team diga Argentina, y voy a hacer lo mismo con Francia. Y yo solo me voy a enfocar en la de Argentina. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ya podemos ver que si me voy hasta acá, al final, ya Possession Team, ya todo es Argentina. Y si me voy a Team, ya todo debería ser Argentina. Es muy importante ir revisando constantemente cómo va quedando tu base de datos para saber, lo hice bien o algo me faltó, pero es importante ir revisando cómo queda. Ahora, tenemos que revisar ciertas cosas. Hay veces que importa, hay veces que no. Para visualización, hay veces que importa un poco, tenemos que acortar los nombres, porque en StatOne tenemos todos los nombres completos. Entonces, por ejemplo, de Messi tenemos Andrés Cucitini también, Lionel Andrés Messi Cucitini. Por ejemplo, de Di María tenemos Ángel Fabián Di María Hernández, que los nombres ya son muy largos y para visualizaciones donde vamos a poner su nombre, vale la pena tenerlo corto. Esta técnica, no sé si se han dado cuenta que la mayoría de las cosas es repetir, repetir. Por ejemplo, el filtrado es repetir lo mismo y para ver cosas específicas es repetir lo mismo. Aquí voy a poner unique de nuevo para ver el nombre de los jugadores y cómo me salen. Acá puedo ver los nombres que están muy grandes y los puedes tú cambiar a lo que necesites. De esta manera, ahora con esta línea de código, que igual copié y pegué varias veces, se ve mucho, pero yo no lo escribí todo. Voy a reemplazar el nombre de Lionel Andrés Messi Cucitini y solo voy a poner Leo Messi. Con Emiliano Martínez igual, aquí copié y pegué, literalmente, por ejemplo, copié el nombre de Messi. Y si estás haciendo y quieres hacer lo mismo con Francia, te recomiendo hacer lo mismo. Copias, pegas y pones el nombre que tú quieres, algo corto, algo que identifiques, algo que conozcan. Puede ser nada más la inicial del primer nombre, punto y el apellido, como en este caso de Leandro Paredes, perdón. Le damos clic y esto me va a cambiar el nombre de todos. Y aquí no se preocupen, solo te está indicando ciertas cosas. El único, cuando hay un error, te va a aparecer error, pero si no te aparece error, no te preocupes, tú sigue adelante. Acá se ve cómo se corrió esta línea de código. Ahora, revisamos de nuevo. Como mencioné, tenemos que estar revisando constantemente al principio en lo que estás aprendiendo para saber que todo va bien. Y sí, ahora que vuelvo a revisar la columna de jugador en mi base de datos, ya puedo ver los nombres que yo cambié. Si hay algunas preguntas, no se preocupen, vamos a tener un break, como mencionó Ricky, y ahí voy a contestar todo lo que pueda. Si se atoran o algo, no se preocupen, seguimos, por ahora seguimos, pero voy a contestar las preguntas y ojalá nos alcancen un poco. Listo, ahora sí, ya hicimos toda la manipulación de datos, ya revisamos todos los datos, ya sabemos lo que tenemos, ahora llega la parte que es el análisis, que es lo que todos queremos, a lo que todos quieren llegar, que es lo final. Y vamos a empezar a analizar ya cosas del partido. Quiero empezar a contar cuántos pases tuvo cada jugador en el partido. Menciono de nuevo, nos estamos enfocando en lo que es Argentina. Entonces voy a contar con esta línea de código. Los jugadores los voy a agrupar porque obviamente todos los jugadores tienen diferentes pases, ¿no? Puede que, por ejemplo, Di María haya tenido un pase en el 85 y tuvo otro pase en el 90. Entonces, mi base de datos grande, que es la de pases Argentina, va a ser bastante grande y tiene muchas filas porque está contando cada pase como una acción individual. Yo lo que quiero saber es cuántos pases en total tuvo un jugador. Entonces lo que voy a hacer es agrupar todas las acciones de un jugador en uno y voy a contar cuántos pases tuvo.
Aquí no necesito filtrar por contar cuántos pases en los eventos porque mi base de datos ya está filtrada a solo pases. Entonces voy a crear una nueva base de datos que, como mencioné antes, no es necesario crear tantas, pero yo lo estoy haciendo para que se entienda qué hace cada función. Aquí en pases totales voy a crear una nueva base de datos que voy a agarrar la base de datos de pases de Argentina, voy a agrupar por jugador como mencioné y agrupando por jugador voy a contar. Voy a contar cuántos eventos tuvo ese jugador en esa base de datos que van a ser solo pases. Y esta de toFrame es nada más para ponerlo en una base de datos y que se vea como una tabla. ¿Vale? Ahora, listo. He agrupado, ya puedo saber cuántos pases en todo el partido tuvo McAllister, Di María, Julián Álvarez, Paredes, Lautaro. Y puedo ver, por ejemplo, Pesela tuvo 1, Romero tuvo 71, De Paul 68. Esto es lo primero. Ahora vamos a manipular un poco esta base de datos. Para hacer eso hay una columna en nuestra base de datos principal de pases Argentina, que es Pass Outcome, porque aquí estoy contando todos los pases. Estos son todos los pases que intentaron los jugadores. Está junto completos e incompletos. Entonces, Di María tuvo 29, pero no sé cuántos fueron completos y cuántos incompletos. Y es cuando tenemos que filtrar. Acá voy a utilizar la misma técnica que he estado utilizando, que es Unique, para ver qué viene en esa columna. En Pass Outcome me doy cuenta que lo tenemos tagueado en StatsBomb como incompleto, si un pase fue incompleto, Pass Offside, si un pase fue en fuera de lugar. Unknown es cuando el ángulo de la cámara no está, por ejemplo, en un despeje de un portero. A veces la cámara ya está en el otro lado y no se puede recolectar, pero son muy pocos. Normalmente se predice cuando hay unknown, son muy pocos. O out, que un pase fuera, un mal pase fuera. Entonces, ¿cuál es el completo? None. Cuando no tiene ningún tagueo es que fue completo. ¿Se imaginan cuántos pases hay en un partido? Entonces es más fácil taguear todo lo que no es completo a lo que es completo. Entonces ya sabemos que los completos están como none o como null. Lo pueden poner como 0, pueden manipularlo como quieran. Y todo lo demás es incompleto para nosotros, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer en la línea de código de abajo. Tengo pases completos. Voy a crear una base de datos de pases completos y una base de datos de pases incompletos porque después voy a hacer cosas con estas. Entonces lo estoy separando. Voy a utilizar pases Argentina, el pass outcome, que es si fue fuera de lugar, y si está vacío, significa que es completo. Y esto es lo que está haciendo esta línea de código. Y la línea de abajo está haciendo lo mismo, pero al revés. Si no está vacío, significa que fue incompleto para nosotros. Fue en fuera de lugar. Ustedes podrían filtrar nada más a que sean incompletos y dejar lo que es out, unknown o pass offside fuera. ¿Vale? Vemos cómo se ve esta nueva tabla. Igual se vienen muchas cosas, pero pueden filtrar. Y, por ejemplo, tenemos diferentes columnas como play pattern, que luego lo pueden filtrar más si quieren ser muy específicos en su análisis y decir, ¿de dónde viene este pase? ¿Viene de un tiro de esquina? ¿Viene de una jugada a balón parado? ¿Viene de juego abierto? Que nosotros lo tenemos como open play, o regular play. Y, por ejemplo, tenemos el jugador, la posición. Si solamente quieren filtrar solo quiero ver los pases de los defensas, hacia dónde van. Los pases de los delanteros, hacia dónde van. Muchas cosas tenemos que pueden filtrar por eso y por eso recomiendo mucho familiarizarte con tus bases de datos. Entonces aquí podemos ver que type, todos son en pase y ya todos deberían estar pases completos como lo filtramos por acá. Un poco más de manipulación, ahora voy a contar como lo hice antes, literalmente copié y pegué el código y solo cambié la base de datos que estoy usando. Ahora lo que estoy usando es la base de datos de completos para contar cuántos pases completos tuvo cada jugador. Aquí en esta primera línea de código estoy contando los pases completos de cada jugador. En la segunda estoy haciendo lo mismo, pero para los incompletos. Y esto lo estoy agregando 2 nuevas columnas a mi base de datos de pases totales. Perfecto. Y si hay alguno que siga vacío, lo voy a poner como 0.
de si ese jugador no tuvo ningún pase, pero aparece en la base de datos, va a decir 0. ¿Vale? Y así es como se debería ver ahora nuestra tabla. Tengo el jugador, ahora vamos a hacer un poco más de manipulación para cambiar los títulos y todo eso. Tengo mi base de datos con los jugadores, los pases, todos los pases en el partido, los completos y los incompletos. Entonces ya sé que, por ejemplo, McAllister tuvo 52, 45 completos, 7 incompletos. Messi 60, 49 completos, 11 incompletos. Y, por ejemplo, Pesela, que solo tuvo 1, tiene incompletos ninguno. El 1 que tuvo fue completo. Vamos a hacer un poco más de manipulación para tener más análisis. Ya sabemos cuántos tienen completos, cuántos incompletos. Ahora queremos saber un porcentaje. De todo el porcentaje que tienes, ¿quién tuvo el mejor porcentaje? Esto es algo básico que lo vemos ya en las estadísticas, pero tú lo puedes hacer acá muy fácil. Primero voy a poner esta como que no se lea esta línea de código, porque les quiero mostrar cómo se ve antes y después de filtrar por el número de pases. Ya he filtrado el porcentaje. Entonces, por ejemplo, creo que veo el porcentaje de McAllister, tengo 86, mi Martínez 54, y lo que mencioné, me sale Pesela que tiene 100% de efectividad en pases, pero porque solo tuvo 1. Y aquí es cuando nuestro análisis debe cambiar y debemos de ser muy buenos analizando este tipo de cosas. Perfecto. Ahora lo puedo quitar. Y voy a hacer una nueva, de hecho, voy a copiar y pegar esta para que no se me repita todo el código y no me lo vaya a arruinar un poco, pero quiero que ahora que pases totales sean los pases totales con más de 10 pases, ¿vale? Listo. Y ahora quiero ver cómo se ve esa base de datos. Pases totales. Y listo, ya no tengo a Petzela, que nada más tenía 1. Entonces ya nada más tengo en mi base de datos los importantes, los jugadores que tuvieron más de 10 pases, para ser más específica con su porcentaje. Acá vemos que, por ejemplo, Paredes tuvo 15 y 15 completos, muy buena efectividad y más de 10 pases, entonces está bien, pero si quieres ser más específico, puedes cambiar este número de 10 a 15 o a 16. Dependiendo, puedes, no sé, sacar el promedio de cuántos pases hubo en el partido y basarte en eso. Ya depende mucho del análisis que quieras hacer. Y creo que hasta aquí hemos llegado al principio, que es toda la manipulación de datos. Ahora vamos a empezar con lo que es visualizando los datos, que también creo que es lo que más quería todo el mundo ver.